En el contenido de esta semana de Nuestra Gran Ciudad, el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís recibe una camioneta para ser utilizada en la ruta de reciclaje escolar dentro del programa Reciclo y Aprendo. Un calificado médico, el doctor Nelson Figueroa, imparte una charla para mujeres sobre cáncer de mama organizada por la vicealcaldesa Nelly Pilier en uno de los salones del Palacio Municipal. En otra información, recientemente el síndico Tony Echavarría entregó un cheque de 500,000 pesos a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Villa España para la terminación del referido templo católico. Además, cientos de jóvenes alumnos de diferentes escuelas, profesores, directores corales y autoridades municipales y de educación se reúnen en el Centro Cultural Macorizano para mostrar sus avances artísticos en un festival de canciones escolares. Y finalmente, un ayuntamiento de una comunidad española, en combinación con el Instituto de Acción Comunitaria, construirá viviendas en un batey de San Pedro de Macorís. Todo esto y mucho más en Bienvenidos cada uno de ustedes a nuestro programa Nuestra Gran Ciudad. Mi nombre es Dania King y me encuentro junto al río Iguamo, el cual nace en la Cordillera Central y desemboca en el Mar Caribe. Les damos este datos a las personas que nos ven desde otras ciudades para que conozcan un poco más de la naturaleza de nuestra ciudad, San Pedro de Macorís. Y en el contenido del programa de esta semana tendremos un contenido muy variado, el cual estaremos conduciendo con nuestro director Alberto Reyes. Y para comenzar, le estaremos mostrando una charla de un profesional en la materia del cáncer de mama, el doctor Nelson Figueroa, director del programa Mujeres Saludables del despacho de la primera dama, el cual fue organizado por nuestra amiga, la vicealcaldesa Nelly Pilier, donde se estuvieron impartiendo unos brochures para que cada mujer que estuvo ahí en aquella charla aprenda a cómo detectar si tiene cáncer de mama o no, y también estuvieron hablando sobre los orígenes de esta, y algo muy importante es que también República Dominicana es uno de los pocos países donde se le orienta a cada mujer sobre lo que es el cáncer de mama y cómo detectarlo a tiempo. Así que adelante, director, con nuestra charla. A través del despacho de la vicealcaldesa y la Fundación Milagros Pilier, FUNPILIER, les dan la más cordial bienvenida a este acto tan significativo en este día tan especial como es el Día Internacional del Cáncer de Mama. No estamos celebrando el cáncer, estamos celebrando la vida y agradecemos a Dios el hecho de estar vivos. Todos los que han pasado la prueba pueden dar testimonio de que solamente Dios y el conocimiento que Dios le ha permitido a hombres y mujeres de la rama de la medicina enfrentar este flagelo que está diezmando a la humanidad. Pero no todo está perdido, porque hoy, alrededor del mundo, actos como este se están celebrando. Para celebrar, vamos a decirlo todo, la vida. Quiero oírlo. ¿Celebramos? La vida. Un día tan importante para nosotros, lo que hemos vivido esta terrible enfermedad del cáncer. Nosotros que hemos estado en esa batalla, queremos concientizar a cada una de las mujeres y los hombres de nuestra provincia, de nuestro municipio, para que cada día tengan conciencia de que el cáncer es una enfermedad que nos puede afectar a todos. Es una de las causas mayor de la muerte en nuestro país. Y por eso cada día tenemos que orientar. Queremos dar reconocimiento a esa gran mujer
doña Cándida Medina de Medina, que está luchando porque esta orientación llegue a cada uno de los rincones de nuestro país. Y qué bueno, porque así el día que nos toque, recuerden que las estadísticas nos dicen que 1 de cada 8 mujeres padecerá de cáncer. Entonces aquí tenemos muchas mujeres y muchos hombres, porque al hombre también le da. Y por eso nosotros tenemos que orientarlo, para que si nos toca, sepamos enfrentarlo y decirle que hay vida después del cáncer. Bienvenido. Vamos a escuchar a esta persona que nos va a exponer esta importante charla, que es lo que venimos a aprender, a orientarnos. Y muchas gracias y bienvenido. El programa Mujeres Saludables es uno de los pilares más importantes con que hoy trabaja nuestra primera dama, la licenciada Cándida Montilla de Medina. Les voy a hablar un poco sobre el presente de la prevención del cáncer de mama, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Aproximadamente 8.8 millones de personas en todo el mundo murieron de cáncer en el año 2015, y de esos 8.8 millones, 1.6 millones murieron de cáncer de mama. Tomando como premisa que el porcentaje en el mundo de hombres y de mujeres es muy similar, hay un 51% de hombres y un 49% de mujeres. Pues de las mujeres, 1 de cada 6 muertes a nivel mundial, o sea, de cada 6 mujeres, 1 está muriendo aproximadamente de cáncer de mama. En nuestro país, todos los días se diagnostican 6 casos de cáncer de mama. Cáncer de mama es el cáncer más frecuente a nivel mundial y en la República Dominicana. Y qué bueno que estamos de nuevo con ustedes, mis amigos. Alberto les saluda con muchísimo agrado. En el mes de junio pasado, y se nos había olvidado leer esta noticia, el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís entregó un cheque por valor de 500,000 pesos para la terminación de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe del sector de Villa España. El cheque fue entregado por el síndico Tony Echavarría al párroco Ernesto Bienvenido García Cairo, quien al recibir el cheque junto a los líderes de la comunidad eclesiástica agradeció el aporte y prometió administrarlo con la mayor pulcritud. La entrega del donativo fue hecha en junio del presente año. Amigos, y ahí tienen ustedes algo que la semana pasada en el programa mencionamos, pero no teníamos la carta física. Ahora tenemos las 2 cartas físicamente, por eso la vemos mejor. El Comité de Desarrollo de Barrio México envió una carta al síndico de San Pedro de Macorís, señor Ramón Antonio Echavarría, y este es el texto. Dice la carta: han llegado momentos difíciles al sector de Barrio México en San Pedro de Macorís. La familia Leonor y sus abogados determinaron desalojarnos de nuestras viviendas que con tantos sacrificios hemos construido a través de más de 50 años de duro trabajo. Por lo que pedimos su mediación ante el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, para que declare de utilidad pública los terrenos que estamos ocupando desde el año 1960. Nos despedimos de usted con la inmensa satisfacción y entera seguridad de que seremos complacidos en nuestra petición. Atentamente, moradores de Barrio México. Y aquí está la carta que también mencionamos la semana pasada, pero que no la teníamos físicamente, pero aquí está
para que la puedan ver. El ayuntamiento, el síndico Tony Echavarría, en gestión de parte del ayuntamiento, envió esta carta, de la cual presentamos copia, al presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en la cual, cito: reciba nuestro más cordial saludo y muestra de afecto, a la vez que ocupamos su atención para informarle que en nuestro municipio ha surgido un conflicto entre los habitantes del Barrio México, uno de los más grandes en extensión de la ciudad y de los más poblados, 14.196 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2010, y la familia Leonor, quien alega poseer los títulos de propiedad de esos terrenos. En el Barrio México comenzó a poblarse en 1961, en una extensa sabana de más de 480.000 metros, que con anterioridad era utilizada como campo de aviación, y en él se localizan además de miles de residencias familiares, escuelas, colegios, oficinas y dependencias gubernamentales, iglesias y decenas de comercios. Se extiende un poco más la explicación, pero vamos al otro párrafo que dice que el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, mediante resolución 36-2017 del 12 de octubre del presente año, ha decidido solicitar al Poder Ejecutivo que usted preside que los terrenos en cuestión sean declarados de utilidad pública e interés social. Además, los residentes del sector han solicitado por escrito a quien suscribe hacer la mediación necesaria ante usted en el mismo sentido. Tomando en cuenta, señor presidente, la importancia que reviste para San Pedro de Macorís y para el país la convivencia armoniosa de sus municipios, la estabilidad de miles de familias, la gobernabilidad y la paz ciudadana de la que disfrutamos, y conociendo el alto sentido social con la que usted ha revestido su presidencia, nos unimos al reclamo de nuestros compueblanos y de los señores concejales, solicitándoles muy encarecidamente que los terrenos del Barrio México sean declarados de utilidad pública e interés social, reiterándole mi mayor consideración y estima, seguro de que nuestra petición será bien acogida en beneficio de toda nuestra comunidad. Queda de usted muy atentamente, arquitecto Ramón Antonio Echavarría, alcalde de San Pedro de Macorís. Bueno, ahí tienen ustedes ambas comunicaciones, tanto la que envía al sector de Barrio México, los moradores de Barrio México, como la carta que envió, esa carta que enviaron los moradores de Barrio México al síndico Tony Echavarría, y a su vez, apoyado por los concejales, por los regidores, solicitó al presidente de la República su intervención para declarar de utilidad pública e interés social los terrenos de Barrio México. Una forma de respaldar a esos moradores de ese sector tan grande y con tantas familias e instituciones, iglesias, entidades públicas y demás que funcionan en el referido sector. Esperamos también, nos sumamos como programa a los que esperamos reacción de parte del presidente de la República en beneficio de ese sector. Cambiamos de tema. Tenemos esta semana un cúmulo de informaciones muy amplio, muy variado. Y vamos a presentar ahora unas imágenes, ahí tienen ustedes unas fotos, de la entrega de un vehículo al Ayuntamiento de San Pedro de Macorís para realizar ruta de reciclaje escolar 2017-2018. La Red de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, Ecored, hizo entrega de un vehículo identificado y habilitado para la realización de la ruta de reciclaje escolar como parte del programa Reciclo y Aprendo en centros educativos de esta ciudad, con el apoyo de la compañía Coca-Cola. Coca-Cola se ha portado muy gentilmente con este proyecto en San Pedro de Macorís, está haciendo un gran aporte y por eso ahí tienen ustedes esa camioneta preciosa que será utilizada para cubrir los 35 centros
participantes de los distritos escolares 0501 y 0502 de este municipio, quienes participan en el programa Reciclo y Aprendo. Vamos justamente, amigos, a presentarles ahora, a dejarles un poquito de los audios que se produjeron en esa mañana de esta semana frente al Palacio Municipal. En nombre de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental y el programa de reciclaje inclusivo y el programa de Reciclo y Aprendo en centros educativos financiado por la empresa Coca-Cola, estamos haciendo entrega en el día de hoy de este camioncito para ruta de reciclable en los centros educativos de San Pedro de Macorís. Nosotros nos complacemos, gracias al financiamiento de Coca-Cola, de hacer esta entrega a este ayuntamiento para que se pueda hacer efectivamente una recolección de reciclable en todos los centros educativos que ya están separando en la fuente. Con esto estamos poniendo al municipio como cabecera en todo el país de un programa tan innovador y que pueda involucrar a tantos estudiantes. Ahora tenemos ya más de 15.000 estudiantes que ya están practicando la separación en la fuente, y con esta le vamos a dar continuidad al programa de separación en la fuente. Estamos participando EcoRed con esta donación y con el camión, el ayuntamiento, que también va a tener que operar esta ruta, y también tenemos el apoyo del IDI, que a través de su proyecto va a estar facilitando el combustible los primeros 2 años para que esto se pueda llevar a cabo. Así que estamos muy complacidos de entregar este camión el día de hoy. Ajá, miren para acá. Aguántalo ahí, pasa la llave, cuélgala. Ajá. La Municipalidad de San Pedro de Macorís, queremos agradecer este apoyo que le brinda EcoRed y la empresa Coca-Cola, patrocinando la entrega de este vehículo para ser integrado al programa de reciclaje inclusivo dentro del proyecto Reciclo y Aprendo, y que como responsabilidad nuestra vamos a tener la disponibilidad de la persona o el chofer que va a ser responsable de conducir este vehículo para que haga la ruta a los centros educativos de materiales reciclables. De todas maneras, en nombre del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, en nombre también de todos los centros educativos que forman parte de este proyecto en nuestro municipio de San Pedro de Macorís, agradecemos a tiempo que nos brindan para seguir fortaleciendo este programa que se está desarrollando desde hace 1 o 2 años aquí en nuestra ciudad. También agradecer el apoyo que el IDI le va a brindar durante los primeros 2 años, apoyando políticamente con combustible para que este vehículo pueda también dar apoyo a la recogida de los materiales reciclables en los centros educativos.
justamente esta semana próxima se cumplen los 500 años de ese acontecimiento en donde Martín Lutero se pronunció con 95 tesis que dieron un cambio radical a ciertas naciones, por ejemplo Alemania, sobre la fe cristiana. Él dijo, la iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura, es la Escritura quien determina lo que enseña la iglesia. La imagen que ustedes tienen en pantalla es la del libro La Iglesia del Quinto Centenario de la Reforma Protestante, escrito por un gran amigo, Tomás Gómez Bueno. Hoy no tenemos tiempo para comentar sobre este acontecimiento, esperamos hacerlo en el próximo programa, pero les invitamos porque este martes el doctor Blas Figuereo va a estar compartiendo una charla sobre la Reforma Protestante, justamente este martes 31, el mismo día que se cumplen los 500 años de la colocación de Martín Lutero de sus 95 tesis frente a un templo. Entonces, este martes a las 7:30 de la noche, en la Iglesia de la Cristianización, Templo del Espíritu Santo de la Avenida Independencia, esquina María Trinidad Sánchez, ahí va a estar el doctor Blas Figuereo compartiendo ese tema importante sobre la Reforma Protestante y su incidencia y su trascendencia como elemento histórico de vital importancia. Y para continuar con el programa, esta semana el Centro Cultural Macorizano volvió a ser escenario de otro evento cultural de gran contenido y de gran importancia. Ese día el Ministerio de Género del MINER realizó un programa en el cual se estuvo haciendo una presentación de coros. La verdad que ahí se desarrolló un interesante evento de parte del Ministerio de Educación para la presentación de un festival de coros que se realizó en el Centro Cultural Macorizano. Coros de diferentes escuelas estuvieron participando y de qué manera. Vamos a dedicar unos minutos para ese evento de ese día. En esta semana, en el Centro Cultural Macorizano, cientos de jóvenes abarrotaron el lugar y presentaron canciones escolares. ¿Y de qué manera? ¡Qué gran contribución! Primer evento de esta naturaleza efectuado en ese centro cultural. Veamos. Eres mi todo, Dios.
Bueno, ustedes tienen ahí imágenes y los muchachos se las botaron cantando canciones que, vaya, ojalá que esto continúe. Se presentaron canciones ahí de gran contenido y fue un ambiente especial. Primer evento de este tipo que se celebra. Este es el segundo evento importante, que es el tercero. El segundo que se ha efectuado aquí. Primero fue Azúcar y Migraciones, y ahora el segundo evento fue completamente a casa llena de parte del Ministerio de Educación y este acto de canciones escolares. Y vamos a presentarles ahora una información pero muy importante, porque una comunidad española, en combinación con el Instituto de Acción Comunitaria, construirá viviendas en un batey de San Pedro de Macorís. Observen esta noticia, reciban esta información, que es muy agradable porque va a beneficiar a personas muy necesitadas. La construcción de viviendas en un batey, 10 viviendas serán construidas en ese batey. Vamos a presentar esas imágenes y un resumen de ese acto que se celebró en la presente semana. Están aquí las productoras de salud, que tienen una participación importante en este proyecto. Miren, vamos a comenzar ya con la entrevista que había mencionado. El apoyo económico de la Junta de Galicia. Es un proyecto que cuenta con respaldo económico de contrapartida, tanto de IDAC como de la Asamblea y también de la propia comunidad. Se trata de una intervención dirigida a mejorar las condiciones de habitabilidad, es decir, las condiciones de vivienda en la que vive una parte de las personas de aquí, de la comunidad de La Balsa. Por parte de la Asamblea, todo lo que podamos contribuir con estas comunidades, ya conozco a mucha gente que está aquí, a la cual agradezco que sigan. Para mí el mayor trabajo es el de toda esta gente que está aquí sentada y que contribuyen para que estos proyectos sigan adelante. Nosotros al final, pues bueno, somos el nexo de unión entre la institución española que nos financia y la comunidad, pero realmente el trabajo es de todas estas mujeres y hombres que están aquí sentados. La verdad que para nosotros es un placer ser los beneficiarios de este proyecto. Nos sentimos muy agradecidos con el IDA y el ACPP, proyecto que ellos han realizado en nuestra comunidad para buscar mejorar nuestra calidad de vida como comunitario. Estos proyectos, como ya se había mencionado, son financiados por la Junta de Galicia y la Cooperación de Galicia. A reproducir el CD y va a ir por todos los medios de San Pedro de Macorís, posiblemente ya Santo Domingo. Nosotros somos fundamentales que esto esté grabando hoy en esta ciudad. Y para despedir el programa, un poco más de una de las charlas sobre azúcar y migraciones que se efectuó recientemente en un seminario en el Centro Cultural Macorizano. Edifíquese e infórmese de la historia de San Pedro de Macorís a través de esta charla. El efecto desastroso de la crisis que la conmovió del año 1881 al 1889. Según Juan Sánchez, escribió el libro La caña en Santo Domingo. Después de eso inició un periodo de relativo esplendor económico, fruto de la demanda de azúcar de los mercados europeos y norteamericanos. Este periodo, cuya fase más alta se bautizó con el ilustrativo nombre de la danza de los millones, se mantuvo hasta mediados de la década del 20 del pasado siglo. San Pedro de Macorís,
en aquellos tiempos, que era una pequeña ciudadela, había sido elevada a la categoría de distrito marítimo en el año 1882, se convirtió rápidamente en el eje económico del país. El 10 de septiembre se elevó a la categoría de distrito marítimo, pero para esa época era como si fuera una provincia. Llegó a albergar entre sus límites, más que en cualquier otro común, 8 ingenios azucareros. El censo del 1920 nos informa que el centro más importante de esta industria es la provincia de San Pedro de Macorís, con miles de hectáreas de caña en cultivo. Más abajo nos brinda el siguiente cuadro. La provincia de Santo Domingo, antes era Distrito Nacional, tenía 3 ingenios. Azua tenía 3 ingenios. Barahona tenía 1 ingenio. El Ceibo tenía 1 ingenio. Puerto Plata tenía 5 ingenios. San Pedro de Macorís tenía 8 ingenios. ¿Qué llevó a esta ciudad oriental a este sitial? Estas cifras nos llevan a deducir, lógicamente, que fue en esta ciudad que más se empeñó en la necesidad no solo de satisfacer la demanda del dulce a principios del siglo, sino también aprovechar los buenos precios que se cotizaban. Fue así como, en efecto, con la finalidad de aumentar la producción del famoso antes mascabado, que era como se le llamaba en ese tiempo al azúcar, se fundaron estos ingenios y se aumentaron las áreas de plantaciones de caña de azúcar. Pese a que no es nuestro objetivo analizar profundamente las condiciones y circunstancias en las cuales se llevaron a cabo las extensiones del área cañera de los ingenios, creemos que nos sentiríamos culpables si callamos y no decimos que la historia de esta actividad extensionista es la historia de la abierta y velada presiones del engaño, los despiadados desalojos y los crueles despojos de tierra y demás abusos que tuvieron que sufrir nuestros campesinos. El escritor Mocoso Puello tiene un libro dedicado exclusivamente a eso. Como la mayoría de los que eran extensionistas eran inversionistas norteamericanos, para engañar a los campesinos de nuestra tierra, se inventaron una tarea que le decían, que era de mucha menos extensión que la corriente, que le decían una tarea pelotera. Bueno, fue tal abuso que nuestro Pedro Mil cantó de la manera siguiente: miro un brusco tropel de raíles y son del ingenio, su soporte de verde aborigen son del ingenio, y las mansas montañas de origen son del ingenio, y la caña y la hierba y el mimbre son del ingenio. Fue el canto del poeta nuestro. Pues bien, este incremento de la actividad azucarera trajo consigo una nueva necesidad, como es lógico deducirla, la necesidad de mayor fuerza de trabajo, principalmente para el corte de la caña. Desde el inicio de la producción azucarera, en gran escala, a mediados de la segunda mitad del siglo antepasado, nos dice el profesor Patrick Bryan, que es un jamaiquino, que el entusiasmo de los dominicanos por el corte de la caña no fue duradero, pues ya en el año 1884 los dominicanos dejaron de trabajar en Macorís, rehusándose trabajar por los salarios ofrecidos. De modo que la única salida factible, pues los ingenios no estaban en realidad preparados para pagar más, para evitar el derrumbe de la industria azucarera, fue la importación de mano de obra barata. En efecto,
Los dueños de los ingenios, en su mayoría norteamericanos e italianos también, optaron por importar braceros. Los lugares predilectos para la búsqueda de mano de obra barata era la República de Haití y las Antillas menores de habla inglesa. Por consiguiente, este conflicto entre la oferta y la demanda de mano de obra en nuestra creciente industria azucarera fue la causa principal que originó el inicio de las corrientes migratorias de trabajadores provenientes de las islas británicas de Barlovento y Sotavento a nuestro país. Las posesiones británicas de Barlovento, se llaman en la nomenclatura inglesa, se llamaban Windward, o sea, Windward Island, y están constituidas por las islas de Granada, San Vicente, Barbados, Santa Lucía, Dominica y otra, la de Sotavento, llamado Leeward Island. Están formadas por las islas de Barbuda, Anguilla, San Kitts, Antigua y otras. Ambos grupos están situados en el extremo oriental del Mar Caribe y se extienden en forma de arco desde del delta del Orinoco hasta la parte oriental de las Islas Vírgenes. Francia, Holanda, Estados Unidos poseen en este archipiélago antillano varias colonias y territorios. La gran mayoría de los habitantes de las posesiones británicas y las no británicas también son de raza negra. Profesan las religiones cristiano-protestantes y su lengua es el idioma inglés. Se dedicaron fundamentalmente a las labores agrícolas y su población total actualmente sobrepasa al 500,000 de personas de esa época. ¿Cuáles fueron las causas desde el punto de vista de los inmigrantes que los impulsaron a abandonar su terruño para venir a nuestro país? También emigraron a Cuba y a Panamá y a vender su fuerza de trabajo. Era claro que en las islas de habla inglesa existía, a fines del siglo pasado, un exceso de mano de obra disponible para exportar. Pero la causa que originó tal exceso, dejemos que sea el mismo profesor Bayas, profesor y director de la normal cuando yo estudiaba, quien nos lo explique. Dice él: sabemos que Inglaterra fue la nación que tomó la delantera en la llamada Revolución Industrial, que se inicia a mediados del siglo XVIII. En el año 1769, Watt inventa la máquina de vapor, que vendría a revolucionar la producción industrial. Ahora bien, el trabajo realizado por la mano de obra del hombre vino a ser sustituido por la máquina. Este hecho trajo consigo, paralelamente, el enriquecimiento económico de los burgueses, una crisis de desempleo. La máquina desplazando la mano de obra. Las colonias inglesas, y sobre todo aquellas que producían azúcar, no escaparon a este fenómeno. En las islas de Barlovento y Sotavento, anterior a la mecanización, el azúcar de caña se producía por medio del trapiche, que era con animales y con personas dando a vuelta. El trapiche, y se producía mucho ron. Existían pues en todas las islas muchas pequeñas plantaciones que daban trabajo y sustento a sus moradores, con la producción para el consumo interno y la exportación que no podían ser cuantiosas, debido al atraso de los medios de producción, y en eso la llegada de la máquina de vapor y la locomotora, ya en el 1900 existían en Barlovento. El proceso de producción fue transformado. Los trapiches desaparecieron junto con las pequeñas plantaciones, y en sus lugares surgieron uno o dos grandes ingenios a lo sumo, con maquinaria moderna y métodos más avanzados. Naturalmente, este fenómeno dio lugar a una considerable disminución de la mano de obra y, en consecuencia, un empobrecimiento de las capas inferiores de la población isleña.
Esta y no otra fue la causa interna del éxodo de haitianos hacia nuestro país. Un dato que viene a confirmar la amplitud de la explotación de la caña de azúcar en las posesiones británicas en el Caribe, el que nos trae Job Sus, y dice él, en el 1807 habían más de 300 factorías que producían 35 toneladas de azúcar por año. Eran operadas por mulos, viento y fuerza de agua. En el año 1830 se instaló la primera máquina de vapor en la factoría que se llamaba Halboni Hall. Es decir, que la mano de obra disponible de las islas menores no solo era barata, sino que también conservaba una vieja tradición en los tejemanejes azucareros. Y así como en efecto se originaron al final del siglo antepasado y el principio del pasado, durante la temporada de zafra, las olas de inmigraciones a nuestro país de trabajadores británicos antillanos, constituyéndose de esta manera en el grupo de inmigrantes más numeroso de ese entonces, después de los haitianos. También, y por las mismas razones, emigraron trabajadores haitianos de posesiones francesas y holandesas, pero el número muy reducido. El número de inmigrantes en cada temporada de zafra aumentaba considerablemente. Los datos estadísticos así nos lo confirman. Veamos. En el año 1884 se estimó que 5.500 trabajadores nacionales laboraban en la industria azucarera y 500 extranjeros, en su mayoría cocolos. En el 1910 se estimó que había entre 4.000 trabajadores extranjeros, en su mayoría cocolos. En el 1912, en San Pedro de Macorís, había alrededor de 4.000 trabajadores británicos, cocolos. Para el 1918, el número se elevó a 7.000. El número de inmigrantes procedentes de las islas menores inglesas fue creciendo hasta el extremo que en el 1926 se informó que había escasamente una docena de jóvenes de Anguila, porque de los 6.600 habitantes, cada hombre disponible se había ido, como de costumbre, a trabajar a las demás Antillas, pero especialmente a la República Dominicana, durante los 4 o 5 meses de la temporada de plantaciones de caña de azúcar en el territorio semi-español de Santo Domingo. Eso es el mismo señor Patrick Barrian asevera esto. Ahora bien, si el auge de la industria azucarera determinó las inmigraciones de cocola de otro país, de ese mismo modo, el periodo de la depresión que se inició a finales de la década del 20 determinó también el cese de las inmigraciones. Asimismo, por el hecho, o sea, la Gran Depresión, asimismo por el hecho de que el gobierno dominicano en el año 1932 estableció que todas las personas de raza mongólica y nativa del continente africano que no eran caucásicas debían de pagar tanto impuestos de permiso de entrada como de permanencia en el país, suma mucho mayor que los no mongólicos ni de origen africano. Se considera que la razón principal del cese de la inmigración de los cocolos fue el carácter racial, es decir, fue una medida tendente a garantizar el nivel mulato de la tez y mejorar el color de la República Dominicana en la etnia blanca. Ya en el 32 estaba gobernando Rafael Leonidas Trujillo. A nuestro modo de ver las cosas, consideramos que ambas causas se conjugaron para determinar el cese de la inmigración cocola en nuestro país. Es decir, la Gran Depresión y también comenzó Trujillo a perseguir al origen africano. Esto así porque creemos firmemente que de haberse producido una alza de los precios del azúcar en el tercer decenio, era casi seguro que se iba a producir un alza en la demanda de mano de obra, fundamentalmente en las nuevas extensiones de plantaciones de azúcar que se fomentan cada vez que se registra un alza en el precio del dulce. Eso por un lado. Por el otro, consideramos que el espíritu hispanófilo acusó en el régimen de Rafael Trujillo una fuerte y decidida influencia en todos los aspectos culturales. La concepción
hispana que abrigaban una playa de intelectuales dominicanos encabezado por el historiador Peña Valle, propugnaba a brazo partido por preservar los dominicanos de una nueva afluencia de la sangre africana en nuestra muestra. 5 años más tarde, en el 37, Trujillo llevó a cabo lo que se llama el corte, ¿no? Muy bien. Esas fueron las causas de la inmigración cocola en nuestro país. Es bueno aclarar lo siguiente. No es lo mismo los contratos de trabajo que se hacían con Haití para enviar a cortadores de caña a las inmigraciones de las islas británicas inglesas. Hay una diferencia. La diferencia es la siguiente. Los haitianos cuando venían acá, casi todo, el 99% se puede decir, iba al corte de la caña por su, vamos a decir, su nivel cultural, su nivel educacional. Pero las inmigraciones de los cocolos acusaban una importante diferencia. Como vimos el asunto de que cuando vienen esas inmigraciones, ya en algunas islas existían ya ingenios. Cuando venían estos cocolos, no eran solamente para el corte de la caña. Muchos de ellos venían ya con profesiones acabadas. Es decir, fundamentalmente, aquí en San Pedro de Macorís, en todos los ingenios, se puede decir que en todos los ingenios, lo que eran llamados los herreros eran de origen cocolo. De manera que muchos venían ya con una preparación técnica muy importante. Eso lo llevó a que ellos no solamente participaran en los cañaverales, sino una buena parte participaba en la factoría. Es más, le puedo asegurar que llegó un momento en que las principales actividades mecánicas de los ingenios estaban a mano, en dirección de los cocolos. Eran tremendos mecánicos y son innumerables los ejemplos que se pueden dar sobre este sello. Pero también, como los cocolos eran súbditos ingleses, muchos de ellos también venían con una preparación cultural. Y entonces venían entre ellos muchos profesores. Todas las escuelitas le llamaban de hogares, que uno tenía que llevar la sillita para sentarse. Muchos de ellos estaban dirigidos por cocolas o hijas de cocolos, que eran después se decían cariñosamente la tichá. Pero también esos inmigrantes, distintos a los haitianos, vivieron una serie de instituciones que ellos, fruto de ser súbditos ingleses, la practicaban en sus islas. Por ejemplo, ellos fueron los que vinieron a este país con las logias, la logia de Orfelo, y también lo que se llaman las instituciones de ayuda mutua, que ellos le decían el Mutual Community. Por ejemplo, en Miramar estaba el Easton Balovente, y la logia inglesa, la logia Industria, fue originalmente fundada por cocolos, la logia inglesa. Y ellos tienen su propia logia, se llamaba La Experiencia. ¿Por qué ellos formaron la logia Experiencia? Porque ellos formaron la logia
industria. Pero a medida que iba pasando el tiempo, los dominicanos se incorporaron a esas instituciones y lo fueron desplazando de la dirección de la logia. Y a ellos no les gustó eso. Entonces se separaron y formaron su propia logia. Y el nombre que le pusieron fue Logia Experiencia. Es decir, ya tenemos experiencia de que no vamos a entrar. Y por lo tanto, esa logia era solamente para los cocolos. Así son muchas, voy a enumerar en poco de tiempo, una serie de instituciones en las cuales los cocolos nos dan un gran aporte. Bueno, está el asunto de las logias, de las sociedades mutualistas. Están también en el área de la educación. Fue su aporte. Mr. Blanco y demás fueron personas de mucha ascendencia aquí, sobre todo en Miramar, que era uno de los asientos principales de los cocolos. En el ámbito de la música, del canto y de la música, en el canto sobresalió la soprano Violeta Stephen. En el campo del deporte, no hay que hablar mucho de eso. Los principales peloteros que hemos tenido aquí en San Pedro son de origen cocolos. Aún que algunos de ellos lo que tienen es un apellido españolizado. Yo, por ejemplo, tengo un ensayo que se llama Españolización de los apellidos ingleses en San Pedro de Macorís. Por eso que ustedes ven que muchos buenos peloteros, y muchos son Fernández, otros son Sosa, y no sé qué. Pero yo explico las razones por las cuales que esos hijos de cocolo tienen el apellido español. Gracias. Si hay alguna pregunta, no sé si hay pregunta.